Mientras tanto, Bien. Maxi, bueno, te agradezco obviamente la posibilidad que me das ahí de tenerte del otro lado y obviamente, bueno, vamos a estar un ratito charlando acerca, lo hablamos ayer, ¿no? O el otro día cuando pactamos la nota, el tema esta de los efectos, ¿no? Psicológicos de la cuarentena que, bueno, está haciendo lo suyo, ¿no? También, me imagino. Sí, sí, en todas las disciplinas y en todo el ámbito deportivo fue también un poco motivo de consulta sobre lo que es el área de psicología o de empezar a pensar también cómo empezaba a afectar el tema de la pandemia y un poco del aislamiento y de tanto encierro, la parte mental y bueno, y sobre todo aquellos que sí que practican deporte. Bueno, el contacto me lo pasó Lea Halber, que me prometió que iba a estar. No lo he visto conectado todavía, pero me dijo, voy a estar ahí siguiendo el vivo. Así que le mandamos un gran saludo a Lea Halber, que me comentó que vos trabajabas con él, ¿puede ser? Ahí, no sé si en el consultorio ahí de Falcón. Claro, yo, digamos, estoy abocado a dos clubes. Uno es el Club Estrella, que está cercano a la clínica de Leandro. Y bueno, también abrí mi consultorio justamente ahí, donde ya me aboco a lo que es la parte clínica. Así que sí, desde el año pasado que compartimos espacio físico con Lea, bueno, con su hermano Marcos, y bueno, hay otros profesionales, hay una nutricionista también y otra persona que se encarga en la rehabilitación postquirúrgica. Así que se ha formado algo bastante interdisciplinario. Es muy lindo el clima de trabajo, así que la verdad que está bueno trabajar ahí. Muy bien, bueno, para empezar, recién te nombraba la palabra cuarentena, quiero que me cuentes cómo vivís, ¿no? La situación esta de la cuarentena, del COVID, del coronavirus, desde tu rol, ¿no? Como profesional de la salud. Sí, bueno, en lo que es la parte profesional, de lo que es el colegio de psicólogos y un poco la ética o la normativa que se va desplazando a lo largo de estos meses que estuvimos sufriendo un poco el tema del encierro, hay determinados protocolos que tenemos que seguir a la hora de atender. El más importante a tener en cuenta es el tema de la contención a través de la vía online. Recién ahora, con esta cuarentena que se está flexibilizando un poco, en aquellos pacientes que pueden llegar a denominarse en situación no de riesgo, pero que estén en una situación de urgencia, esa es la palabra, podemos abocarnos, obviamente con todas las medidas preventivas, a tener una sesión presencial en consultorio, pero si no, la modalidad sigue siendo atender a través de llamada o, bueno, videollamada en lo que son niños. Si bien había habido un comunicado de la ciudad en donde hay una lista de profesiones que ya estaban un poco abiertas para volver a concurrir, nosotros obviamente nos vemos involucrados en este protocolo que te comentaba que lo manda el Colegio de Psicólogos del distrito de Bahía Blanca, y bueno, es un poco la norma a tener en cuenta. Eso en todo lo que es la parte de lo que es el consultorio, la parte clínica. Después en el tema del deporte, que quizás es lo que más compete a la página y a vos, bueno, es otra situación totalmente distinta. La actividad, yo generalmente en lo que es reanudación charlo mucho con Lautaro Garcés, el profe que tenemos ahí en el Club Estrella, y bueno, estábamos charlando hace más o menos unas 2 semanas en esta posibilidad de volver, pero a espacios abiertos, a hacer algún tipo de actividad física que podría llegar a ser algo aeróbico, pero la vuelta al club como instalación se piensa bueno, que tenemos para un ratito más todavía. Así que esto obviamente es motivo de que en el deportista se empiecen a presentar algunas preguntas eh, más que nada en términos físicos, ¿sí? Bueno, ¿qué hago para mantenerme con tan poco estímulo? Obviamente la motivación no es la misma. En algunas disciplinas, por ejemplo,
el básquet, que es donde yo más me aboco, hay cierto formato de torneo que todavía es incierto, que no se sabe cómo se va a reanudar. Yo el año pasado trabajé con el grupo de futsal del Club Estrella, y bueno, hemos tenido un Zoom, ahora hace poquito también, con este profe que te mencionaba, y bueno, ellos también tenían la incertidumbre de, vamos, no sabemos cuál es el día, los espacios en casa son reducidos, tengo la necesidad de salir y no puedo, así que bueno, si bien esta pandemia hay que pensarla en el caso a caso, ¿sí? O por lo menos desde el seno de lo que es el psicoanálisis, no se tiene una respuesta macro, ¿sí? Para otorgar de manera general de cómo no angustiarse, porque es en el caso a caso, pero bueno, en el deportista que está muy acostumbrado a concurrir al club, al contacto con el grupo, Tal cual. a toda esa rutina que un poco ya ha cambiado y bueno, es como un desafío de cada uno ver cómo se adapta. Así que por eso te decía que se ha incrementado bastante también la consulta a esto de, bueno, cómo me acomodo desde lo psicológico o cómo me vuelvo a orientar bajo todo este contexto. Tal cual, es así, es cierto. El otro día, vos sabés, Maxi, que le preguntaba a Lea Halber, él desde su función o su rol como kinesiólogo, en líneas generales, por lo que sabía, por alguna información que le había llegado, cuál era la función específica, si es que el kinesiólogo estaba colaborando, ¿no?, en esta o ante este panorama del coronavirus, de la pandemia, bueno, y demás. Y te hago la misma pregunta a vos, ¿no? El psicólogo por ahí también tiene un protagonismo fundamental. Yo no sé si directamente en pacientes con el virus o en familiares mismos también. Me imagino que hay una labor. Sí, en realidad, por lo menos en este tipo de problemática, y esto ya en realidad es una opinión más personal, ¿sí? No es algo que esté extraído de algún material teórico, esa es mi percepción. Me da la sensación de que nosotros hemos despertado bastante ansiedad más en esta cuestión de no contraerlo que en la cantidad de casos que tenemos en nuestra ciudad, ¿sí? Eh, por eso te decía que era una apreciación mía, que creo que la cuarentena, por lo menos en Bahía, ha servido porque tenemos poquitos casos. Entonces, bueno, y más que nada, en la gente grande o en la gente adulta, es esta cuestión del miedo, ¿no? De decir, bueno, ¿y si lo contraigo yo, el virus? Tal cual. Entonces, desde ese punto de vista, siento que en la adultez puede haber un poco más de incertidumbre o de inquietud que quizás en los jóvenes, que se sabe por cuestiones más bien del área científica, que es una gripe bastante fuerte, que tiene síntomas que son fuertes, pero que si inmunológicamente dentro de todo te sentís bien, es una gripe más, se podría decir entre comillas. Así que bueno, creo que la contención por parte de nosotros está más que nada vista desde el punto de vista de impartir un poco de conciencia a los sectores jóvenes, que son los que tenemos que prevenir o que cuidar de aquellas personas que realmente estén expuestas. Eh, Entrando en el ámbito de lo que son los clubes, la verdad es que no he escuchado de manifiesto la preocupación de qué pasa si me lo agarro. Ni siquiera en aquellas personas que son deportistas y que tienen su trabajo y que están expuestas a ese trabajo. Pero bueno, esto obviamente te lo digo desde mi escucha, abocada a una porción del deporte que se puede centrar en estos dos clubes y en algo más que pueda llegar a escuchar. No digo que sea el total de la población de Bahía o de todos los deportistas de Bahía, porque siempre hay alguien que pueda llegar a tener un poco más de inquietud sobre el tema del virus, independientemente de la edad. Pero bueno, hasta ahora lo que vengo observando es esto, es un poco más de preocupación en las personas que son más grandes y que pueden llegar a ser pacientes de, como se denomina, de riesgo. Y me imagino también, Maxi, que desde el rol de ustedes también hay un mensaje un poco así como de llevar tranquilidad, porque a ver, los primeros días cuando recién comenzaba, por ejemplo, aquella cuarentena obligatoria, creo que uno, no sé, se lavaba las manos 10, 15 veces al día, ¿no? Hoy en día por ahí uno ya no, Sí, ya por ahí está más tranquilo, conoce un poco más,
sobre lo que es el virus, cómo está afectando, bueno, y siguiendo por ahí distintas cuestiones, el tema de lavarse las manos, del barbijo y demás, creo que la gente entró un poco en conciencia con eso y ya no se asusta como se asustaba los primeros días, que decía, bueno, seguro que yo me lo pesco el virus este. Sí, ahí, qué sé yo, un poco también lo atribuyo a que siempre fue nuestro gen, ¿no? El del argentino de ser un poco hijo del rigor. Y esta cuestión que es invisible a los ojos, esto del coronavirus, hace que en algún punto lo desafiemos. Yo creo que a veces los números también hace que nos mantengamos en nuestro lugar y creo que igualmente la línea, y no es que la bajamos nosotros, en este caso los psicólogos, sino es algo que tiene que ver o que atrae más a todo lo que es lo social, es continuar con estas medidas, porque bueno, ahora nosotros entramos en el invierno, tuvimos la posibilidad quizás de poder ver qué pasaba en otros países que fueron los Claro. que empezaron con esto para tener un poco de tiempo, pero bueno, por lo menos desde mi punto de vista creo que hay que seguir con este lineamiento de cuidados. Sí, lo que me pasó, que fue un poco entrando en la labor mía en los clubes, eh, se generó mucha dificultad y hubo que también hacer un cambio, no solamente en la escucha, sino en lo que uno tenía para aportar, en esto de, bueno, al principio se decretó la cuarentena y la idea era intentar fomentar en los deportistas esta cuestión de seguir entrenando en casa. Después se generó una cuestión insostenible por la cantidad de tiempo, por lo prolongado que se estaba haciendo el aislamiento y la falta de motivación que encontraban. Entonces, los objetivos empezaron a ser poco claros, ¿sí? Porque si no hay competición y el deportista no tiene un objetivo como para sentirse con ganas de levantarse, y si no es ir al club, entrenar en casa, cuando eso se empieza a prolongar, ya te empiezan a decir que quizás el torneo no se reanuda o que se reanuda pero con un formato que ya no se parece al que, por ejemplo, en el ámbito del futsal se puede acostumbrar a jugar, Ya parece ya cierto obviamente, malestar. y aparte empieza a decaer esas ganas. Entonces, bueno, yo también tuve que poder hacer un giro ahí de 360 y decir, bueno, si un poco mi rol ahí era intentar con algún tipo de dinámica o actividad, o abriendo con un Zoom o cualquier tipo de espacio entre los chicos, como para ver qué estaba pasando con eso que tenía que ver con la motivación, ya tuve que pasar a un segundo plano donde eh, entrábamos más en cuestiones de cómo se sienten en casa, ¿sí? Que ya Hablando con la, estaba alejada de lo deportivo. hablando con la terminología actual, pasar a una segunda fase, digamos, en tu caso ahí. Claro, tal cual. En realidad fue bastante, digamos, prudente también dejar de lado lo deportivo y empezar a ver al sujeto, ¿sí? A la persona detrás de ese deportista, porque eh, uno si bien trabaja en un club, tiene un rol de poder prevenir, de contener, de potenciar, de escuchar, de que surjan síntomas y qué hacemos con estos síntomas que te pasan cuando jugás, cómo podemos convertirlos en algo positivo. Bueno, ya todo eso estaba quedando de lado, nos encontramos con 40, 50 días de encierro, empezaban a surgir otras cosas que tenían que ver más con el vínculo con quien estoy en casa, o si me tocó solo en un monoambiente, o si Claro. me tocó en otra ciudad. Entonces, bueno, uno le tuvo que empezar a dar prioridad a ese tipo de discursos. Así que bueno, también fue una situación extraordinaria para nosotros el hecho de adaptarnos a esto del coronavirus y de la cuarentena. Contame un poco, recién me mencionabas esto, la palabra Zoom, que es una de las aplicaciones por ahí que tomaron fuerza y están muy de modas, ¿no? En esta época o tiempos de cuarentena. Contame vos el tema de tu relación con justamente la tecnología y con esa aplicación. Y el otro día escuchaba eh, algunos psicoanalistas, ¿no? que debatían entre si análisis sí o análisis no a través de algo virtual. Es decir, se pierde ahí el análisis, se pierde un poco la transferencia con el paciente. Bueno, en este caso ya en el ámbito del deporte, que quizás hay otro tipo de abordaje, yo también me lo ponía a pensar. Y bueno, la realidad es que
por lo menos me tuve que amigar bastante, ¿sí? No era de la idea, pero bueno, uno también desde ahí puede sostener algo con el otro. Entonces, si era lo que teníamos a mano o el recurso que podíamos utilizar, había que exprimirlo de alguna manera. Ahora con el tema del Zoom, que dicen que está un poco vulnerable, con el tema de la seguridad, que hubo cuentas hackeadas, o bueno, en ese caso mis hermanos me ponían un poco al tanto, empezaron a usar otra que llama Jitsi Meet o algo así, y Sí, esa algo me así. parece un poco más potable. Yo hago, Pero bueno, tienen la en misma... en lo personal, Maxi, yo hago terapia los martes por Skype. Skype también, Skype es un viejo conocido, digamos. Skype, sí, Skype creo que no sé si no fue de las primeras que hacía Claro, esto de videollamadas. Está claro, bien, tal. sí, sí. Sí, no, ¿Y cuáles no. son las En términos, dificultades por ahí que se te presentan a vos como, digamos, como y, psicólogo cuando tratás con las y tecnologías y cuando tratás con la gente que está del otro lado de la pantalla? en realidad, con los pacientes no hago videollamadas, hago llamadas telefónicas, ¿sí? Nada, por otras cuestiones que podríamos abordarlas para horas, pero en ese caso no utilizo la videollamada. En los clubes me pasa, sí tengo esta limitación, ¿no? Me hace acordar a esto de cuando, por ejemplo, dicen la universidad pública es gratuita y sin embargo no todos los chicos llegan Claro. gratuitamente o con esos recursos que uno intuye que van a tener. Bueno, acá con esto lo mismo, de repente, bueno, un Zoom con los chicos de futsal, bueno, de repente no todos cuentan con Wi-Fi, no todos cuentan con el teléfono. Mismo me pasó a mí, casi me quedo fuera de la charla hoy de casualidad, entonces por estas cuestiones que pueden interrumpir un poco a lo que uno tiene planificado o a que te consolide todo un grupo en la pantalla. Entonces, bueno, estas son algunas cosas con las que nos fuimos topando. Y después, eh, también el exceso de pantalla en los más chicos hace que capaz llegan a la reunión con pocas ganas o tienen mucha tarea que le están dando en los colegios, les mandan muchísima actividad. Bueno, mismo acá en lo que es futsal, que hay gente un poco más grande, si estudian en la universidad se cursa por Zoom o por videollamada, entonces también hay otras responsabilidades y a veces un poco cuesta coincidir con el tema de los horarios, pero aún así se ha podido trabajar o se ha podido hacer alguna que otra dinámica. Muy bien, bueno, te voy acá a leer el comentario de Nico Rubelac, que va a pensar que lo estoy ignorando porque ya van como 3 o 4 mensajes que deja, que dice, mandale saludos a Maxi, gran persona, dice Nico Rubelac. Sí, con Nico nos conocemos desde chiquito, compartimos la escuela juntos y no sé si no fue de las primeras personas que conocí que jugaba al futsal o que le gustaba mucho, siempre arquero. Ahora creo que está en Olimpo él, ¿no? Sí, se pasó, estaba en San Francisco y ahora comenzó esta temporada ahí en Ahí Olimpo. está. Le mandamos un abrazo a Nico, esperamos que le vaya re bien ahí en Olimpo. Maxi, hoy leía en una nota ahí que no me ahora no me acuerdo en qué medio, que decía que por ahí, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Que por ahí no te manejabas por Skype, por Zoom, por ahí, pero sí por lo que eran las llamadas, ¿no? Las llamadas telefónicas. Tenía una pregunta que era, me gustaba para tratar con vos, que era, las consultas a distancia son como las experiencias previas que tiene el profesional, en este caso el psicólogo, en estos días o ante esta situación. Eh, cómo sería la pregunta? No, te decía que las consultas a distancia, porque hay muchos que tratan con el psicólogo, pero lo hacen por comúnmente vía teléfono o por Skype, ¿sí? Porque es algo muy común o muy normal en estos tiempos. Entonces digo, la experiencia propia, ¿sí? Del psicólogo o la psicóloga justamente se basa en aquellas experiencias que ya venía teniendo con pacientes que están así lejos, digamos, a distancia. Sí, o sea, en realidad, como te decía hace un rato, mientras se pueda sostener la transferencia a través de la escucha y de la palabra, el análisis se puede dar. Bueno, esto es algo personal, por ejemplo, yo en este momento tengo a mi analista fuera del país digamos, tengo mis sesiones semanales desde hace un mes y medio en esta modalidad y funciona perfectamente. Así que sí, es algo bueno, que surgió con esto y por ahora está funcionando.
¿Cuáles son los pasos a seguir, Maxi, con aquellas personas, siguiendo obviamente hablando del tema, con aquellas personas que por ahí han tomado la decisión, por bueno, situaciones quizás económicas, que también es algo muy común, ¿no?, en estos tiempos, de interrumpir el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir con esas personas? Después, cuando vos los volvés a ver o se vuelven a tratar, ¿es como un empezar de cero o no? No, a ver, si, De, si no te de, vuelvo a responder desde la subjetividad, estaría cometiendo un error. Yo creo que ahí nuevamente es la respuesta de que es en el caso a caso, ¿no? De cada claro, paciente. Eh, yo creo que cuando hay una interrupción y hay una vuelta al análisis, generalmente ese análisis está continuando, ¿no? De última, bueno, da para poder abordar, bueno, qué pasó con esa interrupción, pero volver a cero, digamos, ya es casi imposible porque ya hay análisis previo a esa suspensión. Eh, sí, quizás me pongo a pensar en los pacientes que quisieron consultar por primera vez ahora y no conocen personalmente a su psicólogo o a su psicóloga. Entonces, bueno, ahí puede ser que se le pueda llegar a armar algo al paciente o pueda fantasear un poco, pero qué sé yo, creo que también somos de reinventarnos fácilmente y cuando se flexibilice esto y vuelva toda la normalidad, por lo menos el tema de las consultas también van un poco a volver a su lugar. me quiero meter, Maxi, en el tema central, ¿sí?, de la charla, que hoy creo que te presenté de esa manera justamente en la plaquita que subimos hoy temprano, que era respecto a los efectos psicológicos, ¿no?, de la cuarentena en el ser humano. ¿Qué me podés comentar al respecto? Y en realidad el otro día escuchaba a un psicoanalista que dijo algo muy, muy importante, ¿sí? Que a veces es hasta más productivo transmitir algo mejor de lo que uno puede pensar. Él comentaba que el problema no era la pandemia, sino que era la pandemia de cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, trabajo mucho en lo que son ensambles de grupo, en lo que es el deporte, y nada, me ponía a pensar en esto, ¿no? De, bueno, los deportistas que como persona tienen características más introvertidas, de que puedan llegar a tener alguna dificultad también en el vínculo social o en el vínculo con el otro, quizás esa persona hoy se está borrando un problemón, ¿no? Estando en casa tranquilo, con un poco de Netflix, durmiendo las horas que quiere, sin esa necesidad de caer bien o de entablar una conversación, de interactuar, y quizás el deportista que necesita constantemente del contacto con el otro, que es sociable, que necesita del grupo, que necesita del club, lo esté sufriendo un poco más. Entonces, bueno, desde el punto de vista individual, a cada uno esa pandemia, ¿no? Le toca en un punto en particular y es desde ahí donde hay que escuchar. Ahora, si vamos un poco a la parte grupal, viendo lo que puede ser el futsal como deporte o como deporte de grupo, sí me parece que se necesita mucho del empuje del grupo y de lo que el grupo pueda gestar humanamente en esta situación como para obtener un plus y decir, bueno, al momento de retomar la actividad nosotros mantuvimos el contacto, nos estimulamos para seguir alguna rutina de algún profe, estuvimos viendo algunos videos para ensayar tal o tal táctica, es decir, seguimos generando algo. No a la misma modalidad con la que teníamos, pero el grupo está generando algo. Obviamente que no todos los grupos son iguales y depende de muchas cosas, ¿no? Depende de que el grupo tenga el interés y el deseo de que perdure el deporte, por más que no haya club, y por otro lado, a alguien que en algún punto pueda liderar esta cuestión. Cuando no lo hay, sí, yo sí me doy cuenta que eso un poquito se empieza a desmoronar. Y ahí empezamos a caer un poco en la rutina ya más de motus propio, es decir, bueno, el grupo la verdad no manda mensajes en el WhatsApp, no generamos ningún espacio virtual, no estamos averiguando mucho sobre cómo volver, cuándo, bueno, entreno porque quiero estar bien yo. Entonces, bueno, ahí ya como que hay una pieza un poco aislada. Eh, Cuando me tocó hacer Zoom con algunos clubes, un poco el mensaje o la recomendación, ¿no? Que con un poco de humildad uno podía dar era esto, o sea, no se suelten como grupo que me parece que en esta situación uno también le puede encontrar el saldo positivo
o tener un plus en relación a quizás otros equipos que quizás puedan estar flaqueando en este punto de vista, y bueno, se puede obtener una ganancia, pero ahí vamos ya a meternos bien en el seno de lo que puede pasar en un equipo en particular y decir, bueno, ¿qué características tiene este grupo? ¿Qué se propone hacer? Etcétera, etcétera. Un lujo. Bueno, acá saludamos a Bruno Edman que se conectó, que dice Crack Maxi, sí, así que bueno, le mandamos un gran saludo a uno de nuestros representantes, ¿no? En el mundo automotor en este caso. Sí, Bruno es de los pilotos más reconocidos de acá de Bahía. Es un gran, gran hermano, gran amigo de hace ya muchísimos años. Tenemos un grupo en donde estamos los dos, así que nada, siempre nos vamos siguiendo en estas cuestiones. Muy bien, el otro día con Lea, por ejemplo, estaba conectado Lucio Redivo. Hace un ratito veía cuando teníamos problemas para conectarnos que estaba Fausto Ruesga. Por ahí, personalidades, ¿sí? Deportistas de otras actividades. Me gusta que terminen en una página quizás de futsal que nada que ver, pero bueno, bienvenidos sean todos aquellos deportistas que se van sumando. Maxi, hay algo por ahí que está muy, no sé si decir síntoma, vos me dirás por ahí cuál es la palabra correcta, ¿no? Pero juega mucho, o entra en juego mucho lo que es la ansiedad, ¿no? Y el estrés en esta época. ¿Cómo lo manejás vos con los chicos, con los deportistas, digamos? Y sí, es una realidad eso. Todo lo que es la parte generalmente lo veo como un efecto un poco cadena, ¿no? Es decir, el encierro, la cantidad de tiempo en casa, empiezo a ver que, no sé, como mal, duermo de menos, duermo de más, la rutina me empieza a cambiar mucho, hay muchas personas que son muy estructuradas, necesitan tener sus horarios dentro de todo similares en el día a día o hacen las mismas tareas, muchas son fuera de casa y ahí sí, es verdad que empieza a aparecer mucho esta cuestión. La realidad es que lo separan dos partes. En lo que es la adolescencia, sí, o en etapas todavía más tempranas, veo que se empiezan a chanchar muchísimo, ¿sí? En criollo. Empiezan como muchísimo desgano, mucho tiempo en la cama, con las redes sociales, con la tecnología, como empiezan como un poco a perderle sentido a implementar actividades para hacer en el día por lo menos en las categorías que tengo en los clubes donde trabajo, así que intento sacarla un poco de ahí porque después cuesta muchísimo volver. Y después en la parte de los más grandes, bueno, nosotros en general estamos todos un poco ya acostumbrados a ir a nuestro trabajo, a ir a la universidad, a ir al club a entrenar, entonces es un golpe bastante grande. eh, o como decimos nosotros, es algo de lo real que irrumpe, ¿sí? Como que, bueno, ahora es esto, este escenario, acomodate. Y bueno, y depende un poco de los recursos de cada uno. Te decía, hay gente que la está pasando muy bien y hay gente que se está angustiando bastante. Sí me pasa en los grupos que hasta lo implementé a modo de estrategia, que, que sea en algún punto un motivo para que el grupo se acerque, ¿sí? Con esta persona que puede no llegar a estar pasándola bien. ¿Qué necesita? ¿Qué le está faltando? ¿Necesita un poco de apoyo? ¿Para qué? Para la tarea, vamos a hacerla entre los dos, para entrenar, hagámosla entre varios. Y bueno, han surgido cosas buenas, cosas lindas, que en realidad terminan como dando más un capital humano. Eh, y bueno, y después en los más grandes, generalmente se escuchan cosas un poco más adultas que tienen relación o que guardan conexión con otras cuestiones, y bueno, ahí ya es un poco más complejo para abordar más en profundidad. ¿Qué tan importante, Maxi, resulta lo que es la actividad física, ¿no? Porque hay muchos que por ahí arrancó la cuarentena, abandonaron toda práctica deportiva que estaban realizando y se volvieron sedentarios de un día para el otro, ¿no? De encerrarse y empezar con esto de la ansiedad, de acostarse tarde, capaz que tiene los horarios totalmente cambiados. Contame un poco sobre eso. Y mirá, el otro día lo charlaba justamente con el profe y yo le decía que si bien la cuarentena en algunas personas, ¿sí?
ha arrojado este tipo de síntomas como los que nombrabas vos recién, a mí la pieza más fundamental de la vuelta del deporte son los profes, me parecen a mí, ¿no? Es como que son los que más tareas van a tener, no solo en generar planificaciones de pocos días para volver a un torneo que seguramente se quiere implementar, sino la responsabilidad de ir midiendo las cargas de cada jugador para prevenir lesiones, ¿sí? Bueno, ahí creo que un poco nuestro rol también está bueno. Eh, pero bueno, él me explicaba más que nada, porque bueno, yo en este área desconozco, que hay ciertas características de lo físico que es inevitable perderlas, ¿sí? Algunas con muchísima suerte, manteniendo una rutina, se pueden mantener, pero hay otras que inevitablemente se terminan perdiendo. Y en el caso del futsal, que es un deporte de mucho dinamismo, ¿sí? De muchos cambios de dirección y de cambios de ritmo muy abruptos, me explicaba, por ejemplo, el tema de los isquiotibiales, de músculos que tienden a tener otro tipo de sensibilidad o que son más propensos a la lesión si no están constantemente fortaleciéndose, y nos quedamos pensando en esto, ¿no? De bueno, ¿qué tarea que tienen los profes ahora a la hora de coordinar un grupo, sabiendo que van a tener quizás 2, 3, 4 semanitas y quizás se vuelve la competencia? Yo, bueno, cuando acompañé a los chicos de Estrella me tocó presenciar un partido, la realidad es que se vive y se juega con mucha intensidad, el roce que tiene, esas canchas de Los parquet espacios reducidos también llevan a eso, ¿no? También. y de muchísimo impacto sobre los tobillos, las rodillas, entonces bueno, a tener un poco de conciencia aquellos quizás que no hayan hecho mucho actividad física, por lo menos para tener este objetivo de decir, quiero volver y no lesionarme al poco tiempo. Dicho esto, Maxi, me imagino que aquellos profes que han logrado, ¿sí? Una continuidad en los trabajos, porque encima se encontraban la mayoría de los equipos, por no decir todos, en una época o en tiempos de pretemporada, ¿no? Pero me imagino que va a ser muy grande la diferencia o el provecho que puedan sacarle esos preparadores físicos de esos clubes que dijeron, bueno, vamos a seguir trabajando de todos modos, a diferencia de aquellos que por ahí dijeron, estancamos la actividad, cuando vuelva todo más o menos a la normalidad, retomamos. Sí, tal cual y muchas veces también, y esto no en defensa de algunos profes o de algunos clubes, pero muchas veces va de la mano del chico que quiere recibir, ¿sí? Esa rutina del profe para que no te estanques, y muchas veces el profe puede implementar, mandar la rutina, enviar estrategias y bueno, y que el otro no las quiera tomar. Y después sí tenés grupos que se han enganchado muy fácil y que entienden esto como algo primordial, entonces no han querido dejar esta cuestión de entrenamiento de lado y bueno, lo vienen manteniendo con constancia. Yo creo que esos chicos son los que por lo menos no van a tener algún tipo de lesión o algo así de mayor gravedad. Eh, Hay una cuestión que influía bastante, que quizás en el futsal no va a ser una excepción. Una pregunta que me habían hecho no sé si ubicás el programa Con Enganche, Sí, sí, lo de conozco Nico a los Cerrón. chicos. A Nico, Bauti. Sí, unos genios. Una pregunta que habían mandado, viste, como de algunos chicos que se sentían como muy frustrados de haber desperdiciado una pretemporada. O sea, empezó el año y ahora, bueno, como otra vez otra pretemporada chiquitita, bueno, el impacto en lo psicológico que podía llegar a causar esto, ¿no? Volver a encontrar las ganas, volver a encontrar la motivación para nuevamente hacer otra pretemporada, y se sabe que a los deportistas les gusta la pelota, no les gusta estar tanto tiempo preparándose para esto, y bueno, era como un doble desafío en un único año. Te quiero llevar también a lo que es, me gusta esto de por ahí la edad temprana, ¿no? De los más jóvenes, cómo afecta toda esta situación y demás. También está, antes de pasar a eso, los mismos chicos, por ejemplo, cuando ya arranca el año, que muchos se ilusionan y dicen, bueno, este año quiero hacer, no sé, tantos goles, por ejemplo, un delantero, y que pase esto es como que le derrumba todo. Sí, en realidad nos tendríamos Los que objetivos personales, todavía. digo. Tal cual, nos tendríamos que retrotraer, sacando la cuarentena y el coronavirus, ¿no? Algo fundamental que yo trabajo siempre a principio de año, que es fijar objetivos.
en los grupos. Y en futsal no fue la excepción. Es decir, la importancia de que tanto grupal como individual se marquen objetivos que se relacionen con los recursos que tenga ese grupo o ese jugador. Es decir, pongamos un ejemplo. Si tengo un chico que hace su primer año en futsal, ¿no? Viene de jugar en fútbol 11, pero es su primer año en futsal, donde las cuestiones de movimiento son distintas, de táctica son distintas, de espacio son distintas, y se ponen objetivos muy altos. Bueno, hay que tener en cuenta que ahí, digamos, hay una posibilidad de que se frustre con mayor Claro, incremento y hay que tratar de evitar eso, ¿sí? de que sienta que fracasó, Poner porque es muy difícil alcanzar eso que tal se cual. propone. En realidad, en términos un poco burdos, todo el tiempo en el deporte se habla esto de no tenés tolerancia a la frustración, tenés tolerancia a la frustración, y se habla mucho de la tolerancia a la frustración, ¿y qué es la tolerancia a la frustración? Y yo constantemente lo relaciono con esta cuestión en el deporte. ¿Cuántas veces se marcan objetivos a grupos que todavía no están para eso, o a jugadores en lo individual que todavía no están para eso? ¿O cuántas veces hay muchísimo potencial y se les da un rol muy poco predominante en el grupo o en el equipo cuando se le pueden atribuir más responsabilidades? Es decir, tarea de los entrenadores o de los directores técnicos de poder identificar esto, ¿sí? A principio de año, como para que ya el ensamble de ese grupo esté bastante ordenado y que después los logros deportivos tengan más probabilidad de alcanzarse, independientemente del fracaso o del éxito. Es decir, para mí, Sí, sí, sí. un grupo que triunfó es un grupo que se propuso algo y que lo logró en materia conceptual. Después, bueno, el resultado puede acompañar. Parece un poco bielcista esto, pero es decir, generalmente los grupos crecen cuando alcanzan los objetivos que se proponen, no solamente cuando alcanzan los resultados. Y esto depende mucho de esto, de poder identificar para qué está el jugador y cuál es el objetivo que yo le propongo. Perfecto. Ahora te voy a hacer otro comentario respecto a eso que estábamos hablando, pero antes que se me pierdan, si valga la redundancia, los comentarios, te voy a leer algunos que dicen grande Maxi, un gran profesional, Facu Iliart, Tierra y Fenómeno, dice Iotamendi. Después también está Maru Tamendi que decía genio Maxi. Y acá apareció Lauta Garcés, que vos lo nombrabas. Seguramente te apareció el comentario, ahí dice, un profe una vez dijo que fracasar es elegir mal los objetivos. Bien. Ah, y otro de Bruno también. Contá cuando me acompañaste al callejero de Santa Fe. Uy, qué anécdota esa. Ah, también está ahí. También me ayudó. Sí. Ah, ese fue una carrera de Super TC 2000 que Bruno tenía que correr allá en Santa Fe y me pidió que lo acompañe. Imagínate, yo nunca había visto automovilismo así en ese nivel y bueno, me metió ahí en el medio de todo lo que era el equipo y era como ver todo muy de cerca. Así que nada, lo incentivaba bastante para que más que nada se concentre en lo que tenía que hacer. Es un mundo que conocí hace un par de años y la verdad que estupendo. Todo lo que se moviliza alrededor de ese fin de semana cuando corren es como muy adrenalínico. Así que nada, fue una linda experiencia, la verdad que fue una linda experiencia. Maxi, con respecto Y a eso que recién comentaba acá Bruno, y bueno, vos estabas hablando sobre el tema, vos en lo personal tenés que quizás prepararte de una forma diferente cuando tenés que motivar a alguien o a un deportista de elite, como el caso de Bruno, pero y después como tenés un caso, no sé, de un chico de futsal, o lo mismo, el mensaje que vos querés transmitir es el mismo. en realidad, y algo que yo te había aclarado por fuera de este espacio, esta cuestión de la diferenciación entre lo que hace un psicoanalista a lo que hace un psicólogo deportivo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en el caso de Bruno, trabajó bastante con Marcial Pérez, que es una persona que se encarga de la neurocognición, y en realidad potenciás mucho las habilidades cognitivas, que más que nada se evalúan en términos de variables, ¿no? La concentración, la orientación, la memoria, variables que tienen que ver más con la cognición. Y en mi caso, yo trato de involucrarme más desde la escucha, ¿sí? Eh, Entendiendo el ámbito del deporte como un plano en donde también el deportista o el sujeto puede empezar a sintomatizar,
se le juegan muchísimas cuestiones con su vida personal y es desde ahí donde a veces el disfrutar el juego o el rendir en un alto nivel, en el caso, por ejemplo, de deportistas que se manejan en la elite, eh, y constantemente a lo que me aboco es a esto, ¿no? A poder escuchar dónde está ubicado el síntoma, a qué lo podemos enlazar, no tanto con una cuestión cognitiva, ¿sí? Por eso yo respeto muchísimo la labor de los psicólogos cognitivos y de los psicólogos deportivos que están un poco orientados en esta rama, me parecen que son de gran utilidad y que ayudan mucho a la potenciación del rendimiento del jugador. Lo mío quizás está más abocado a una experiencia más personal, ¿sí? Más de sujeto analista y poder darle una vuelta de tuerca ahí, adentro del club y ver qué se puede hacer con eso. Excelente, Maxi. Bueno, antes de que nos quedemos sin tiempo, sé que deben quedar como 10 minutos porque arrancamos más o menos y cuarto. Hoy tocamos el tema por ahí de los chicos, ¿no? Tenía una pregunta acá por ahí precisa que tenía que ver por ahí cuáles son las estrategias tuyas desde tu rol, desde tu función como psicólogo, porque me imagino que debes como estar preparado de otra manera o no es lo mismo tratar con un adulto, ¿sí? Que con un chico, digamos. Claro. Sí, en realidad, bueno, Hoy te decía, por sí, ejemplo, perdón que te interrumpa, hoy te decía esto de, no sé, que vos me decías, y el llamado telefónico, ¿no? En estos tiempos de cuarentena, que era por ahí una herramienta a la que recurría bastante. En los chicos por ahí, muchas veces en los pacientes, por ahí el tema del juego, ¿no? Entra, bueno, valga la redundancia, en juego, pero en los grandes, por ahí uno se puede manejar de otra manera, pero en el chico que vos por ahí querés implementar juegos y eso, no lo podés hacer teniendo, digamos, teniendo la distancia o manejándote por teléfono. sí, sí, es verdad que lo que generalmente se visualiza es esta cuestión lúdica para intervenir Claro. con los niños, ¿sí? Yo, por ejemplo, en realidad en lo que es mi experiencia personal en el trabajo, con chicos de 12 años o 13 años hacia abajo, trato de no tener un vínculo personal a través del teléfono, porque bueno, a veces uno no conoce a todos los papás y, viste, bueno, llega el mensaje de un adulto, entonces, bueno, podés llegar a transgiversar esa cuestión y pongo cierta distancia, entonces sí lo hago en un marco más grupal, entonces un Zoom siempre está bueno, o un mensaje que el papá pueda llevar a ese nene al Zoom, que participe el papá en el mejor de los casos, todavía no ha pasado, pero podría haber sido una buena estrategia. Y en una etapa más adolescente, donde hay un poco más de independencia, aunque sea del tema de la tecnología, sí es verdad que es una etapa de mucha vorágine, de mucha inseguridad, donde la personalidad se está terminando un poco de consolidar, y viste que son etapas un poco donde los chicos se retrotraen. Entonces, bueno, por ejemplo, en algunos de los casos, obviamente sin dar nombre y abocarlo al nombre del club en particular, se empezaron a reencontrar un poco con la familia, ¿sí? En esto se encontraron jugando las cartas con mamá, haciendo una receta, una torta con papá, y hasta se sorprendieron, ¿no? De esto, mirá, no lo había implementado, la verdad es que me la pasaba en mi pieza, no quería que me molesten. Bueno, fueron cosas o iniciativas o puntapié que uno puede decir, bueno, podés intentar esto, podés un poco salir de la coraza adolescente, que es como muy típica visualizarla. Y bueno, algunas veces han surgido cosas buenas. Así que, por lo menos acá ahora en esta cuarentena, intentamos romper el hielo con este tipo de estrategias. Ya después en lo que son los clubes, trato de ensamblar los grupos en los primeros meses, de esto que te comentaba, de la fijación de los roles, el marcado de algunos objetivos que a ellos los relajen y puedan disfrutar el juego, me parece lo más importante. No trato justamente de hacer hincapié en ser resultadista, ni mucho menos, sino que entiendo como una etapa de formación y como un proceso que tienen que tratar de transitar lo más sanamente posible de lo psicológico para que lleguen a un plantel de primera con todas las herramientas posibles, por lo menos de mi área, y que se puedan desenvolver lo mejor que se pueda. Adhiero totalmente, Maxi, a esto que estás diciendo, ¿no? De por ahí de decir, bueno, hoy me voy a proponer ciertos objetivos, ¿no?
estoy leyendo, por ejemplo, un texto que tiene que ver con, bueno, hablando de futsal obviamente, es un texto, es un manual es de entrenadores de futsal de la FIFA. Y en el capítulo por ahí donde se habla del liderazgo, de los entrenadores, recalcan muchísimo esto de fijar, proponer objetivos a principio de temporada y no tanto como muchas veces se escucha decir, no, muchas veces se escucha decir esto de, y vamos viendo para qué está el plantel, ¿no? Sí. Bueno, alguien que yo lo escuché en un podcast a Gallardo, no sé si lo tuviste la oportunidad de escucharlo, él hablaba, o por lo menos en lo que él interpretaba como lo que era liderar, él decía, si no tenés una idea y si no tenés la posibilidad de convencer al jugador, es muy probable que no te pueda seguir a vos. Y bueno, qué sé yo, un poco también puse el ejemplo porque bueno, es un ejemplo bastante cotidiano, se lo pone como un buen ejemplo en cómo maneja el grupo y también los resultados lo han acompañado en esto de que bueno, él lo ha interpretado muy bien. Y después hay entrenadores que bueno, no están tan expuestos y no se ven tan a menudo, pero que les va bien y no es casualidad de que ordenen estas cuestiones antes de la competencia. Hay una anécdota que últimamente me acuerdo cuando surgen estas preguntas, que es la de Rubén Mañano, cuando va a los Juegos Olímpicos, y que él, estamos hablando hace 16 años atrás, con la generación dorada, en donde creo que había muy pocas chances de que haya un psicólogo en un equipo. eh, y bueno, él había anotado los nombres de los jugadores que llevaba en una hoja y con una virome se la dio a cada uno y les decía en qué se querían anotar, con qué puede hacer cada uno, ¿no? Es como en algún punto decir, qué rol le toca a cada uno, qué Claro. tienen para dar. Y a partir de que cada uno más o menos diagramó que podía, o que se adjudicó ese propio rol, dijo, bueno, podríamos llegar a esto, ¿no? De decir, un poco a grandes rasgos, y hasta en su ejemplo de lo que le salió, explicó bien en lo práctico qué era marcar un objetivo y qué era atribuirle un rol a un jugador. Excelente, Maxi, me encantó ahí bueno, el hecho de citar a Mañano con aquella especie de anécdota, ¿no? También. Te quiero tocar un tema, ¿sí? Que siempre lo trato con Lea Halber cada vez que charlamos, ¿sí? Sobre diferentes cuestiones que tengo la oportunidad de tenerlo enfrente, que es los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento que el psicólogo le brinda o le puede brindar en estos tiempos al adulto mayor? En estos tiempos de cuarentena, Sí, y es complicado. Es complicado porque, primero que nada, tienden a, no digo, vuelvo como a sentir con un poco de pudor esto de hablar en términos generales, ¿no? Pero eh, me imagino, no sé, las personas o los abuelos que viven solos, ¿no? Y que empiecen a tener algún sentimiento un poco de abandono, me parece que ahí la familia influye mucho en esto de hacer presencia, aunque sea desde la cámara. Es algo que sí, que es delicado, que es un tema que si en uno de los puntos quiero que termine la cuarentena es para que esto, ¿no? Para que la gente mayor vuelva a nutrirse un poco de la familia, que sé que es importante. Tuve algunos talleres de adultez en la universidad y me acuerdo que, bueno, se entra en una edad en donde a veces no se manifiesta mucho y ellos no dicen mucho y se sienten como obstáculo de un montón de cuestiones, ¿no? Y que era muy linda la llegada de un taller por parte de a veces como estudiante o ver en los estudiantes que ya estaban por egresar en alguna materia práctica cómo llegaban a algún barrio y en alguna sociedad de fomento o en algún centro de jubilados intercedían con algún taller y nada, estimulaban algo y terminaban generando algo en los adultos mayores que era hermoso. Me parece que es gente que se la tiene que acompañar bastante y que muchas veces se la olvida, pero bueno, eso también es en el caso a caso, en cada familia, así que, pero sí, es importante lo que decís y ojalá que esto termine también para ellos. muy bien. Bueno, antes de hacerte la última, te leo acá un mensajito que llegó de Rodri de Cud, que es uno de los que compite, que juega, ¿sí? Uno de los deportistas que tenemos y que disfrutamos en el ambiente futsalero, que dice que manda un saludo a los hermanos de Cud. Los talentosos de coach.
Bueno, ahí está, el hermano, que es muy íntimo amigo mío, ese sí que cancha chica, cancha grande, con agua, con lluvia, ese siempre juega bien. Bruno siempre jugó bien al fútbol. Y Rodri era más talentoso todavía, pero bueno, es más chico de edad, así que no lo vi jugar no lo vi jugar todavía, pero juegan muy bien los dos. Les mando un abrazote. Bien, bueno, Bruno me tocó jugar de chico con él en Liniers, así que doy fe de que Ah, de que va, un gran una, jugador desde muy chico, ya pateaba tiro libre, viste, ya era medio capitán ahí, Brunito. aparte canchero, ¿viste? Le gustaba todo. Sí, sí. Che, Maxi, la última de mi parte tiene que ver con, porque hablamos de efectos de la cuarentena y por ahí uno lo dice, bueno, todos como aspectos, lo piensa como aspectos negativos, ¿no? Hoy hablaba con mi familia, por ejemplo, y decía, le voy a consultar a Maxi a la noche, porque hay mucha gente que por ahí descubrió ciertos talentos, ¿no? En estos tiempos de cuarentena y descubrió el tema de la creatividad, que me parece que también es algo que se puede charlar dentro de la psicología. Tal cual. Sí, hay mucha. Es algo que pregunté en algunos grupos. Se inclinaron por hacer algo nuevo y capaz que, no sé, un abogado que se había puesto a tocar la guitarra, no sé, un chico que está terminando la escuela que se puso a armar algo con alguna madera, no sé, un sillón con pallets, un perchero, y bueno, son cosas que te distraen, también te sacan un poco de la rutina y de hacer siempre estipuladamente las mismas actividades, y creo que está buenísimo. Ese saldo de ser un poco resiliente, ¿no? Bajo este contexto, habla de los recursos que puede tener uno. Maxi, nos quedan 2 minutos. Lo último que te voy a decir es nada más y nada menos que gracias por este tiempo que me has brindado y que le has brindado acá a la familia futsalera. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y nada, te dejo los segundos o el minuto final para despedirte. Bueno, nada, te agradezco a vos. Para mí, bueno, futsal también fue una disciplina en donde soy muy nuevito. Veo que viene jerarquizándose muchísimo y que viene creciendo mucho en cuanto a la cantidad de divisiones que hay, que cómo se viven los torneos y eso. Así que nada, me pareció bastante bueno que se viva así. Y bueno, nada, te agradezco a vos también por el espacio y bueno, saludo para todos los que estuvieron viendo, para mi familia, amigos y demás. Ahí está. Muchísimas gracias, Maximiliano Lambrich. Florencia le mandamos un saludo y a Emma Vargas que se sumaron a último momento también. Así que, o por lo menos ahí dejaron su comentario en última instancia cuando estábamos ya finalizando el vivo. Maxi, 1 millón de gracias y nada, espero pronto conocerte en alguna cancha que te inviten los chicos. Ojalá el fin de la cuarentena nos encuentre en algún lado. Ahí está. Muchísimas gracias, Maxi. Hasta luego. Adiós, un abrazo grande.